A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Magisterio, bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial de hoy, 16 de septiembre del 2023. Nuevamente, muy buenos días a todos ustedes y a cada una de las personas que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña quien les habla en la conducción del programa, Ivy Andrea Poveda, y con lengua de señas, Paula Carvajal. Recuerden que nos pueden sintonizar todos los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial y visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en Twitter, @encuentrospedac y @renovacionmac. Bueno, muy buenos días. Me encanta volver a estar con ustedes el día de hoy, septiembre 16, y damos inicio con el reconocimiento al movimiento sindical como víctimas del conflicto armado. Recibimos entonces, damos una bienvenida a Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. También tendremos a Lirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, a Edwin Palma, viceministro de Trabajo, a Raúl Vázquez, vicepresidente de la ADE, Francisco Romero, de Derechos Humanos FECODE, y por supuesto le doy la bienvenida y la entrada a nuestro director, Jairo Castro Ballesteros. Jairo, muy buenos días. Ivy, muy buenos días. Muy buenos días a Fabio también. Bienvenido, Fabio, nuevamente a nuestro programa. Creo que se está conectando, está intentando conectarse. Vamos a hablar con Fabio acerca de un evento muy importante que hubo esta semana con presencia del presidente Gustavo Petro, y esto tiene que ver con el reconocimiento al movimiento sindical como víctima del conflicto armado. Esto pues ha llevado muchos años, apenas hasta ahora en este gobierno se da este reconocimiento, pues que hace parte de esta nueva historia de nuestro país en la que hemos visto cómo centenares de trabajadores sindicalizados o dirigentes sindicales han sido asesinados. Y entonces, la retrospectiva pues, que hizo. No ha sido reconocido, y pues ahora en este gobierno se trabajó y se hizo este reconocimiento por parte del gobierno de Gustavo Petro. Fabio, ¿ya estás conectado? Bien, entonces vamos, mientras Fabio logra solucionar su problema, vamos a hablar con uno de los invitados que estuvo allí presente, para que Sergio aliste el video de Alirio Uribe, quien nos da un concepto acerca de este evento, la importancia que fue este evento el pasado 14 de septiembre. Entonces vamos a ver a nuestro congresista Alirio Uribe, el representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Muy buenos días al Magisterio Bogotano. Estamos hoy con Alirio Uribe en el encuentro del reconocimiento al sindicalismo como ente que fue agredido, y hoy estamos en el reconocimiento para la reparación del sindicalismo. Alirio, unas palabras frente a este hecho histórico, frente a los obreros, trabajadores que han sido desaparecidos, asesinados y etc. Bueno, aquí en Colombia tenemos más de 15.000 casos de agresiones y ataques a los sindicalistas, más de 3.000 muertos, desaparecidos, exiliados, desplazados. Creo que lo que ha hecho hoy el presidente de la República, la ministra del Trabajo, la unidad de víctimas, es hacer un reconocimiento público de que esa violencia antisindical en Colombia existió y que hay una deuda con el movimiento sindical, con las víctimas, con sus familiares. Y por eso este plan de
de reparación colectiva pues se tiene que implementar, y al final el presidente dijo algo muy importante, y es que hay que organizar los trabajadores, sindicalizarlos, hacer que crezca nuevamente la tasa de sindicalización a como estaba antes de empezar este genocidio contra el movimiento sindical, que era del 20%, ya ha caído a un 4%, entonces esperamos que realmente este hecho reivindique a tantos hombres y mujeres que perdió el movimiento sindical en Colombia. Sí, Alirio, y también dijo el presidente que hay que reconocer el hecho de violencia que hubo para la no repetición, que hay que reconocer la historia en ese sentido para que no se repita. Exactamente, hay que tomar medidas, hay que acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y hacer todo lo que haya que hacer para la no repetición de los crímenes en Colombia. Sí, gracias Alirio, representante de la Cámara, por el pacto histórico. Alirio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, teníamos el concepto de Alirio, quien estuvo presente allí en este reconocimiento al sindicalismo como víctima del conflicto armado. Ya tenemos a Fabio, entonces Fabio, muy buenos días nuevamente aquí, bienvenido al programa. Entonces se le volteó la cámara. Este hecho fue muy importante por lo que les decimos, ¿no? Este fue un encuentro en el cual el presidente Gustavo Petro se hizo presente. En su alocución, pues reconoce como el representante del gobierno, el representante de las tres ramas del poder, que son el legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿no? Él va en representación de ese Estado que tiene que reconocer dentro de este conflicto lo que fueron los asesinatos de miles de trabajadores en Colombia. Entonces, Fabio, que me ha estado, ya lo vemos en la cámara, entonces la pregunta va orientada en ese sentido. Este reconocimiento que hizo el presidente de la República del sindicalismo como víctima del conflicto armado, para la CUT, ¿qué ha representado esto? ¿Qué representa no solo para la CUT, sino para todo el movimiento obrero, este reconocimiento del Estado ante este genocidio que se ha presentado durante muchos años? Después de una batalla de más de 20 años, en el cual el sindicalismo en general y en particular la CUT reclamaron ese reconocimiento como víctima del conflicto armado y la violencia antisindical, pues por fin un jefe de Estado lo hace, y creo que el aspecto que hay que resaltar poderosamente es eso. Un presidente de la República, el jefe del Estado de Colombia, reconoce que evidentemente hay violencia antisindical contra los sindicalistas. Y bueno, ahí están las cifras, las acaba de dar, las dio Petro allá, las acaba de dar Alirio. Esas son cifras que nosotros presentamos en los documentos tanto a la Comisión de la Verdad como a la Justicia Especial de Paz, en la agenda transicional, para que en esos escenarios tampoco se hubiera quedado por fuera el tema de la violencia antisindical, y están registrados en los documentos que hizo la Comisión de la Verdad al respecto. Ahora, el tema va a ser la reparación. Entonces, ¿qué hay de reparación? Que para mí, por lo menos, ya es el aspecto principal. El aspecto principal de la reparación tiene que ver con lo que ya señaló Gustavo Petro en la locución que hizo, y es la necesidad de aumentar la membresía sindical. Es decir, volver prácticamente a la situación que vivíamos en la década del 80, hace 40 años, donde la tasa de afiliación nuestra era cercana al 16%. Es decir, nos deben 10, 11 puntos que pueden ser subsanados con organizadores sindicales. Pero hay otros temas que este gobierno también viene haciendo. En la reforma laboral están contenidos aspectos sustanciales de lo que ha sido la reducción significativa de los derechos y los ingresos de los trabajadores, porque evidentemente esto no fue solamente un tema de que los sindicatos perdieran afiliados, es un tema también que perdiéramos derechos. Y bueno, en estos últimos 40 años los trabajadores tenemos menos ingresos proporcionalmente en la relación del Producto Interno Bruto a lo que teníamos hace 40 años. Y eso en las cuentas del capital es que lo que pierden los trabajadores
lo gana el capital, ¿sí? Son aproximadamente 8 o 9 puntos del PIB, lo que en estos 40 años se han perdido y ya es hora de empezarlo a recuperar. En eso Gustavo Petro pues está proponiendo las reformas, que si bien es cierto, no se va a completar la recuperación de toda esta situación que se ha dado en estos 40 años, sí es un indicio muy fuerte, porque ahí está el tema de la estabilidad laboral, está el tema del recargo nocturno los dominicales y festivos, y está el tema de las libertades sindicales, que ayudan unos y otros evidentemente a recuperar esos derechos. Y el otro punto de la reparación tiene que estar con que el Estado haga una campaña persistente y permanente, no una campaña pues de un día donde se diga, bueno, sí, se ha estigmatizado el sindicalismo y está bien que no lo sigan haciendo. No, tiene que ser consistente, a diario, en los medios de comunicación masivos, en los órganos de expresión y de comunicación del Estado, donde se diga lo que dijo Gustavo Petro en el evento. Sin sindicalismo no hay democracia y ese es el aspecto principal de otro de los asuntos de la reparación. Esos 3 paquetes serían significativos en términos de reparación colectiva. Aquí hay que insistir que lo que se está hablando es de reparación colectiva. El sindicalismo no ha pedido un solo peso por esta situación, ha pedido derechos, ¿sí? Reconocimientos y obviamente recuperar la situación que teníamos o intentar por lo menos recuperar la situación que teníamos hace 40 años. Así es, Fabio, eso fue lo que se habló allí en este encuentro con el presidente de la República, en este evento muy importante. Al respecto de lo que está hablando Fabio, pues vamos a escuchar un momentico lo que nos dijo el ministro del Trabajo, Edwin Palma. Entonces vamos a ver un video que él también nos hace un comentario acerca de cómo se está trabajando desde allí, desde el mismo Ministerio del Trabajo. Entonces, Sergio, por favor, el video de Edwin Palma. Es un hecho histórico porque pues todos sabemos y todo el mundo habla de la violencia que ha sufrido el sindicalismo en el país. No hay países que registren una violencia tan severa contra el movimiento sindical colombiano, y a pesar de que hay normas que han creado escenarios para la reparación colectiva del movimiento sindical, han estado ahí quietas, muertas por falta de voluntad política. De los primeros hechos que hizo este gobierno en cabeza de nuestra señora ministra fue reactivar la mesa de reparación colectiva con el movimiento sindical, y bueno, ahí se trazarán las rutas para la reparación, que dentro de esas rutas está esto, un reconocimiento del gobierno nacional, ahora como Estado colombiano, para que se visibilice lo víctima que ha sido el sindicalismo, pero sobre todo que se hagan estrategias de reparación para ojalá volver a cifras de sindicalización que alcanzó a registrar este país y que cayeron al piso producto, entre otras cosas, de la violencia antisindical. Entonces, también dependerá del movimiento sindical, en el marco de su autonomía, de qué iniciativas tengan para que considerar ellos como iniciativas de reparación, para que crezca el movimiento sindical. Tiene que aprovechar este momento para crecer, para ponerse a tono con estándares internacionales. También otra demostración de que nosotros estamos comprometidos con estas acciones de reparación está contenida en la parte colectiva de nuestra iniciativa de reforma laboral, incluso en la segunda iniciativa, porque queremos fortalecer el actor social sindical, queremos unificar, establecer medidas para que la clase obrera se unifique y equilibre la negociación colectiva, equilibre la mesa, como lo hemos dicho en distintos escenarios. Entonces, para nosotros este es un punto de partida y obviamente inicia mucho trabajo que también dependerá de la dinámica, de las propuestas, de la iniciativa, de la creatividad y de la disposición que tenga el movimiento sindical para salir adelante. Así es, Edwin, nosotros hemos visto cómo pues, desde el gobierno se ha dado como este tipo de políticas de reconocimiento y también de reconciliación, porque va a haber un problema que se tiene que solucionar para que en realidad lleguemos a una paz total. Sin embargo, hemos visto cómo diferentes medios de comunicación, podemos decirlo, están incitando a otro tipo de violencia, ¿no? Una violencia que es contraria a lo que está planteando acá como el reconocimiento a lo que estamos hablando, el reconocimiento de las víctimas, muertos, desaparecidos. Y hemos notado cómo la gran prensa pues, está hablando de este tema muy fuerte en contra de lo que se está haciendo.
desde el gobierno. Sí, es producto precisamente de una cultura histórica antisindical, que ha visto el sindicalismo como un enemigo interno, pero por eso ha sido víctima el movimiento sindical de tanta violencia. Nosotros queremos cambiar esa cultura. Lo más difícil, uno puede cambiar normas, seguramente no es tan fácil, pero es menos difícil que cambiar la cultura. Y hemos visto la reacción de sectores económicos, de grandes medios de comunicación, de sectores políticos, una reacción voraz contra todo lo que huela a sindicalismo. Y obviamente nosotros estamos en la tarea de proteger el derecho de asociación. Así es, Edwin, le agradecemos el minutico acá para Renovación Magisterial y Encuentros Pedagógicos. Esperamos volver a contar con usted y el llamado a todo el mundo, a todos los sectores, como lo acaba de decir el viceministro, que el proceso de paz es con todos, no es un solo sector y una sola política, es para todos. Entonces llamamos también a las extremas de derecha a que atiendan este llamado a reconocimiento y reconciliación para la paz. Bueno, un saludo muy especial a todo el magisterio y les invitamos en esta oportunidad a estar muy atentos al debate sobre la reforma laboral, que pues obviamente incidirá positivamente por primera vez en la historia en la vida de la clase trabajadora y del movimiento sindical del país. Así es, Edwin, el 27 a las calles, los esperamos. Gracias. Bueno, Fabio, escuchamos al viceministro del Trabajo dando su concepto acerca de lo que está haciendo desde el Ministerio del Trabajo. Aquí entonces sería la pregunta pues al sindicalismo, ¿no? ¿Cuál es la tarea que le corresponde ahora al sindicalismo frente a esta nueva expectativa que se abre con este reconocimiento? Pues como se ha hablado ya en el programa y lo ha dicho usted también, la disminución de los trabajadores que se pueden sindicalizar, ¿no? ¿Cómo va a ser esa tarea, Fabio? Bueno, lo primero que uno tiene que reconocer es que ningún gobierno antes dice las cosas que se están diciendo hoy frente al sindicalismo. Y eso ya muestra una diferencia significativa. Este es el cambio realmente. Y así lo percibimos nosotros. Pero bueno, se trata primero de que los anuncios hechos se materialicen. Eso es muy importante. Para eso se requieren recursos. Es evidente, y ya se lo hemos planteado a la ministra, de que el gobierno debería apropiar una partida en el presupuesto nacional para que el ministerio pueda atender la ampliación de la planta para esos organizadores sindicales. Allí habrá una discusión de cómo se va a hacer ese trabajo, pero en cualquier eventualidad se van a necesitar recursos. Y lo otro, obviamente, y este es el aspecto principal, bueno, pero no solamente eso, tiene que apropiarse recursos para hacer campañas de hacer significante dentro de la población de que el sindicalismo es democracia, de que sin sindicalismo no hay democracia. Eso serán campañas publicitarias en los medios de comunicación que también tienen costos. Y por último, pues está la reforma laboral por lo menos. Y entonces frente a eso, pues ya el movimiento sindical, el Comando Nacional Unitario, FECODE, la ADE, la Coordinadora Nacional para el Cambio, estamos convocando para el día 27 de septiembre una amplísima movilización a lo largo y ancho del país que muestre que evidentemente este gobierno tiene el respaldo popular y que las reformas sociales van a ser evidentemente tramitadas y será una especie de notificación a los partidos tradicionales de que no se pueden seguir oponiendo al cambio, de que ellos no pueden seguir de espaldas al país, de que esas reformas están es para que sean aprobadas. Y aspiramos entonces que este hecho político de la movilización social contribuya evidentemente a que el trámite de las reformas sociales tenga buen suceso y sea exitoso para nosotros los trabajadores y las trabajadoras. Sí, Fabio, efectivamente esa es la tarea que hay que hacer porque pues estas reformas tienen que ver es con el bienestar de los colombianos, de los trabajadores, de la familia de los trabajadores, tanto en la ciudad como en el campo. Es lo que tenemos nosotros y por eso se ha trabajado y se ha luchado. Contrario a lo que estamos poniendo en las diferentes esferas de las élites que han perdido o que perdieron el gobierno, que lo vemos en las diferentes emisoras del establecimiento
del Centro Democrático, de la extrema derecha, de cómo están nuevamente asusando a una violencia. Esto me parece que es muy grave por todo lo que ha presentado esta semana, de cómo han tratado al presidente, cómo han tratado a ministros, a todo el mundo vienen tratando mal, están como tratando de volver a motivar una nueva violencia. ¿O cuál es la perspectiva que tiene desde la CUT, Fabio? No, pues nosotros adicionalmente hemos registrado de que hay sectores de la extrema derecha interesados en derrocar al gobierno. Eso es cierto. Nosotros nunca hemos dejado de señalarlo. Y por tal motivo, estas élites tienen que pensarla muy bien. Se les puede dañar este país si atentan contra este gobierno. Cuando digo se les daña, que les dañan los negocios, porque la gente no va a aceptar que sea derrocado un gobierno elegido por todos nosotros. No lo iríamos a permitir y estaríamos exactamente como siempre, en las calles, diciéndoles que eso no puede suceder y respaldando obviamente el gobierno. Aquí hay una lucha política en la cual la extrema derecha está muy incómoda con este gobierno y lo único que entienden ellos, así se disfracen de frases elocuentes, grandilocuentes, de que a ellos sí les gusta el diálogo. Eso no es cierto. Lo que vienen es impulsando una acción conspirativa de quiebre de la vida institucional democrática del país y obviamente que nosotros los trabajadores somos los soldados de la democracia. Sin sindicalismo no hay democracia, dijo Gustavo Petro. Pues nosotros decimos exactamente que requerimos que la democracia no sea asaltada por estas élites de la extrema derecha. Claro, y pues hilando ahí con lo que estamos hablando, pues estas élites lo que quieren es recuperar los dineros de la corrupción, o sea, que los dineros que se van a invertir para la salud de los trabajadores colombianos, la plata que se va a invertir para la compra de tierras a los campesinos para poder sembrar, no se gaste en eso, que le gaste la gente para que produzca, si lo que quieren es la plata solamente para los negocios de ellos, para llevar a los paraísos fiscales, no pagar impuestos en Colombia, y vivir bien, como la gente bien, armados y echando a todo el mundo. Es evidente. Fabio, le invito a escuchar lo que nos dijo entonces ahora. Siga, Fabio. Dele. No, le iba a invitar a lo que nos dijo el vicepresidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, Raúl Vázquez, que también estuvo ahí en el evento, nos da su concepto acerca de lo que fue este reconocimiento al sindicalismo como víctima del conflicto armado. Entonces, Sergio, vamos con el video de Raúl Vázquez, por favor. Estamos en el evento de reconocimiento al movimiento sindical como víctima de la violencia en Colombia. Estamos con Raúl Vázquez, el vicepresidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, quien es también el secretario de Derechos Humanos. Raúl, en este evento se reconoció por parte del presidente Petro lo que ha sucedido en Colombia con las víctimas del sindicato. A este respecto, usted como representante de los derechos humanos de la ADE, ¿qué nos cuenta? Pues es muy importante el evento para iniciar ese proceso de volver a soñar, de volver a retomar todo el activismo sindical sin miedos, sin temores. Importante haber escuchado a estas tres personas que han sido víctimas durante tantos años de esa vulneración sistemática de derechos humanos que se creó por parte de muchos grupos al margen de la ley. Escuchar a estas personas pues emociona y deja esa enseñanza de lo que pasaron en esos momentos. Pero también es importante que el señor presidente de la República los haya escuchado. Sobre todo los haya tenido en cuenta para poder estar en este primer momento y como él lo dijo, sin sindicalismo no hay democracia. Entonces es parte importante de sus discursos para estos mensajes de reiniciar estos procesos, de fortalecer las organizaciones sindicales y poder tener el sindicalismo que Colombia necesita en estos momentos de coyuntura nacional. Hay un hecho, hay unas palabras que dijo el presidente precisamente, que el recordar estos hechos, de contar estos hechos, no es dividir al país. ¿Por qué no es dividir al país, Raúl? Exacto, conocer la verdad da ese alivio a estas víctimas
del conflicto, a estas víctimas de la violencia, da ese alivio de ser reconocidas y sobre todo pues de reparación y no repetición, no repetición, no repetición, es lo que más se quiere para que conociendo esta historia y reconociendo pues la historia no se vuelvan a tener estos hechos contra el sindicalismo, contra los activistas y contra todas las personas que creemos en los derechos laborales, en los derechos fundamentales, en los derechos humanos. Así es, Raúl. Reconocer la violencia, el magnicidio que hubo en Colombia en el sindicalismo no es dividir al país, es reconocerlo para que la historia no se repita como lo ha hecho aquí nuestro vicepresidente de la AE. Raúl, muchas gracias. Esperamos que estos eventos se puedan dar a conocer en todos los colegios. Esperamos los espacios sindicales, las jornadas sindicales que hay para llevar el mensaje que se ha quedado a partir de este hecho de reconocimiento al sindicalismo como actor que fue víctima de la violencia. Sí, muchas gracias, Jairo, a todos ustedes por estar en este espacio. Y claro, como dije, es un primer momento. Hay que seguir desarrollando todos los espacios, todos los momentos de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, con los derechos humanos, para que se materialicen, entre esos pues el derecho a la sindicalización, a la protesta, a la movilización social y demás derechos que vienen al reclamo de todo el pueblo colombiano. Seguiremos en el desarrollo de todas estas actividades. Gracias, Raúl. Gracias. Bueno, Fabio, ahí tenemos los conceptos del sindicalismo. Entonces queremos que usted nos dé el cierre de esta parte de la invitación a la gente de creer que el sindicalismo es una oportunidad para los trabajadores de defender sus derechos, no una amenaza. Entonces, tiene la palabra Fabio para que cerremos este espacio y invitar a la gente el 27 de septiembre. Yo señalo de forma categórica que tenemos una segunda oportunidad en la vida, que nos la ha dado el gobierno del cambio. Claro, gobierno que ayudamos exactamente a construir y que evidentemente llevamos a ser elegido. Y esta segunda oportunidad no la podemos desperdiciar. Y lo más significativo de esto va a ser, sin lugar a dudas, un crecimiento en la tasa de afiliación sindical. De tal manera que de antemano decirle a todas las organizaciones sindicales que estamos en la obligación, no solamente de afiliar a los que están en nuestro sector, sino ir a buscar sectores donde no ha llegado el sindicalismo y que en esta oportunidad tenemos esa opción de ir a hablar con ellos y proponerles la organización sindical. Es una segunda oportunidad y por eso el próximo 27 de septiembre, en medio de la movilización social, insistiremos que sin sindicalismo no hay democracia y que por tal motivo debe ser fortalecido en materia de afiliación sindical. Buen día para todas y todos, muy amable Jairo por la oportunidad que nos dan aquí de compartir estos criterios y nos estaremos viendo en principio en la calle el 27 de septiembre. Así es, Fabio, muchas gracias a Fabio por su participación en el programa. Es una invitación que hacemos también desde acá, desde el programa Encuentros Pedagógicos, para que veamos nosotros la importancia del sindicalismo como actor de la democracia y también que es principal defensor de los derechos de los trabajadores. Y nos falta un video del trabajo que está haciendo la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE, nuestra federación. Entonces vamos a escuchar ahora a Francisco Romero con un informe de derechos humanos de lo que fue un evento también que tuvieron ellos desde FECODE como derechos humanos y algo de lo que tiene que ver con el evento que hubo el pasado 14 de septiembre. Entonces vamos a ver el último video de Francisco Romero y luego sí seguimos y con la programación. Perfecto. Gracias. Muy buenos días al magisterio. Nuevamente este sábado les tenemos muy buenas informaciones. Hoy estamos con Francisco Romero de Derechos Humanos de FECODE. En FECODE se realizó el Encuentro Nacional de Derechos Humanos. Entonces Francisco nos va a comentar qué se hizo, qué conclusiones llegaron y pues para estar prestos todo el magisterio a trabajar alrededor de los derechos humanos de los maestros. Bueno, muy buenos días, Jairo.
Hoy nos encontramos en este cierre, aquí en el reconocimiento para las víctimas del movimiento sindical y también cierre del encuentro de derechos humanos de FECODE. Fueron 3 días que estuvimos con los compañeros de la federación, de todas las subdirectivas, haciendo el análisis de la realidad de los derechos humanos pues, de nuestra nación. Contemplamos los 3 aspectos, el aspecto de los derechos humanos, el tema étnico y el tema ambiental, tal como fue el mandato de la Asamblea General de FECODE, que integra esta secretaría para una nueva organización que debe contemplar los 2 aspectos adicionales, el tema ambiental y el tema étnico. De igual manera, pues haciendo todos los aportes para los informes de amenazados, lamentando el atentado el atentado de la muerte del compañero de Antioquia, que durante el tiempo que estuvimos en la reunión de derechos humanos, pues acontece dentro de lo que ha sido la amenaza al Ministerio colombiano y pues esta violencia que no cesa. Ojalá en algún momento y con el reconocimiento que se haga hoy también al sindicalismo y al movimiento educativo, pues logremos se haga en verdad una claridad y un reconocimiento frente a lo que ha sido la violencia contra el magisterio y especialmente contra el movimiento sindical y contra FECODE. Así es, Francisco, estamos hoy en ese evento de reconocimiento al movimiento sindical como víctima del conflicto. Estos son pasos que se dan para que en realidad haya una paz total. Entonces, es el llamado al magisterio, ¿no, Francisco? Pues que todas estas políticas se tienen que respaldar con la gente que estamos alrededor de los derechos humanos y pues próximamente habrá un evento en el que tenemos que reivindicar lo que son las propuestas del gobierno para la reforma a la salud y la reforma laboral. Frente a eso, ¿qué tenemos, Francisco? Bueno, la idea es apoyar, es un compromiso que tenemos desde la federación y apoyar las políticas y todos los proyectos que tenemos, incluyendo el de educación, pero también las políticas y los proyectos en cuanto a la reforma pensional y la reforma a la salud. Sabemos que esto es un trabajo que si queremos y como es el objetivo del gobierno y la propuesta que se ha dado y la propuesta a la cual apoyamos electoralmente, pues es tener una Colombia, una paz total, una potencia mundial de la vida. Y pues para ello necesitamos volver a hacer esta actividad social y parte desde el reconocimiento a la educación como un derecho, el reconocimiento al sindicalismo y a la protesta social como un derecho y el reconocimiento también a los derechos laborales y pensionales de todos los colombianos. Es algo en lo que estamos, en lo que la organización sindical siempre ha trabajado. Son más de 70 años de lucha por parte del magisterio, del sindicalismo, lográndolo, y en este momento que tenemos un gobierno que ha permitido, por ejemplo, este evento, pues la idea es que apoyemos y apoyemos no solamente en este momento y en las reformas, sino también electoralmente al proyecto y al pacto histórico en todas las regiones, ya que pues es parte de lo que necesitamos para esa transformación, no solamente a nivel ejecutivo nacional, sino también a nivel de las regiones y en cada uno de los municipios de Colombia que nos vamos representados y apoyando todos estos proyectos del cambio. La transformación empieza desde el voto y desde la participación electoral de cada uno de ustedes democráticamente en las próximas elecciones regionales también. Así es, Francisco. Reparar los sueños de libertad. Los esperamos el próximo 27 en las calles a reparar todas estas reformas, a respaldarlas. Los esperamos. Así es. Bueno, Gerito, entonces recibo, muchísimas gracias por este espacio que nos preparaste el día de hoy, este reconocimiento, ¿no?, a la labor, al trabajo y al movimiento sindical. De verdad que es un espacio necesario para todo este trabajo que se hace alrededor. Seguimos entonces y los invito a que continuemos con Encuentro con la Política. Estos son nuestros candidatos y candidatas del Pacto Histórico y del PTC en las elecciones territoriales. Recibimos a Julio César Bonilla Mosquera, exdirigente sindical, militante del Partido del Trabajo de Colombia, PTC, candidato al Consejo de Medellín por el Pacto Decente. Julio César, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, compañeras y compañeros de este
chat y Muchas. importante emisor para los trabajadores. Sí, el nombre mío es Julio César Bonilla Mosquera, pues dirigente, me imagino, hace muchos años, desde el 71, que hago parte de este torrente de dirigentes patrióticos que han defendido especialmente la democracia y que han defendido, ahora actualmente estamos defendiendo el gobierno del cambio, y para la cual nosotros desde Medellín y Antioquia estamos al servicio de la gente. Y que, Así es. Julio César, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, por estar aquí. Tenemos un poquito de problemas ahí en la conexión, pero bueno, confío en que la recuperemos y lo escuchemos con más claridad. Bueno, Julio César, como candidato al Consejo de Medellín, ¿qué propuestas en materia de educación impulsaría o respaldaría desde el Cabildo de Medellín? Nosotros estamos planteando, yo personalmente planteo, y la propuesta que planteamos nosotros es en Medellín la construcción de una sede universitaria en la zona norte. O sea, Medellín no tiene en la zona norte ninguna inversión ni en educación. Estamos planteando que el ITM, la Universidad Nacional, se debe desplazar especialmente para las comunas 5, 6 y coger las comunas 1, 3 y 4 que hacen parte, o sea, norte, oriente, occidente de Medellín. O sea, nosotros estamos planteando que, y a la vez estamos planteando que se debe, por intermedio de la Secretaría de Educación, la construcción y financiamiento de los colegios de la ciudad, para que tengan acceso todos los estudiantes desde el grado 0, desde el preescolar hasta el grado, pues nos estamos planteando bachillerato, y es una tarea que nos corresponde a nosotros desde el Consejo, ayudarle al gobierno del cambio en esa cuestión y no seguir con la cuestión de la precarización como de las contrataciones que actualmente se hacen con entidades que son de segundo nivel y que no le garantizan una educación nacional científica y el servicio de la gente. Perfecto. Bueno, yo quiero preguntar también, ya sabes que Medellín, al igual que otras capitales del país, sufren de esa alta tasa de desempleo y de el empleo informal. Entonces, frente a este flagelo, ¿qué se debe hacer en Medellín, en pues una de las ciudades con más industria del país? Nosotros lo primero que estamos planteando dentro de esta es la generación de empleo y formalización laboral. Con la aplicación del decreto del 1800 en cuanto a la formalización del empleo. O sea, es una tarea que debe hacerlo todas las entidades oficiales, especialmente de Medellín, y acabar con esta precariedad, aunque estamos hablando del subempleo por intermedio de cooperativas o de contratos sindicales que han venido, especialmente en Antioquia, que han venido implementándolo, especialmente pues aquí tenemos entre el movimiento sindical una corriente que ha venido impulsando el contrato sindical. Nosotros planteamos que debe ser contratos dignos, un contrato que debe ser especialmente de estabilización laboral, especialmente en la salud y en la educación. Esa es una de las cosas que debemos implementar, debemos de impulsarlo desde el Consejo de Medellín. Eso es una tarea que nos corresponde, especialmente en las entidades oficiales. Sí, señor. Perfecto. Y respecto, bueno, ya estamos hablando del desempleo, como lo vemos, que es un nivel muy alto, ¿no? Para la capital de la montaña. Pero hay una población aún más vulnerable, como son los ancianos, las personas en condición de calle y con discapacidad. ¿Cuál va a ser esa política pública que pueda ayudar a estas poblaciones? No tenemos planteado, y pues una cuestión de que no solamente lo plantea el partido, sino que lo hemos hecho actualmente. Es primero es la atención y a la tercera edad con sitios de pues de acogida donde la gente tenga derecho a una alimentación sana, de
de comedores públicos y una salud subsidiada por parte del municipio y especialmente y del Estado también, porque nos corresponde el Estado, y con unos proyectos productivos de madres, cabezas de familia, donde especialmente que sean públicas. Es una cuestión que Medellín pues, es urgente realizarla. Usted cuenta que nosotros en Medellín tenemos 38.000 vendedores ambulantes, donde la gente vende un confite para obligar a llevar, aunque sea a la casa, una libra de arroz. Es una tarea que nos corresponde. Nosotros, pues, yo personalmente he venido impulsando y planteándole, no solamente a esta administración, sino a todas las administraciones que han venido estos últimos 4 años, cómo le podemos ayudarles a estas personas, especialmente a todas estas personas vulnerables. Pero desgraciadamente no se ha aplicado esta política. Esperamos que con la propuesta del pacto histórico y el pacto presente, a la cual hago parte en este momento, seguir impulsando, porque es una política de Estado, una política que nos corresponde a nosotros los patriotas y los demócratas salir a defender. Y una cuestión estamos hablando nosotros, especialmente, y lo otro, la protección a la niñez. Y aquí usted en Medellín es una cuestión aberrante, la cuestión de la desprotección de la niñez. Usted es un niño con 4 o 5 años vendiendo dulce, eso pidiendo una moneda en la puerta de los carros, en la calle, para poder sobrevivir. Y eso es una tarea que le corresponde a la administración municipal y que nosotros desde el Consejo, porque tengo la confianza que el Partido del Trabajo de Colombia por primera vez va a tener un concejal en Medellín, y ese concejal voy a ser yo, porque no hemos ganado el corazón de la gente, hemos venido trabajando una cosa que el partido siempre hemos planteado, ganando el corazón de la gente, ganando el corazón de la gente para después ganarnos su conciencia, y la conciencia de la gente no la hemos ganado durante esos 35 años que he venido siendo dirigente, especialmente sindical, político en Medellín. Maravilloso. Sí, Julio César, de verdad, muchísimas gracias, felicitaciones por todos estos años de sindicalismo, gracias por estar en nuestro programa, socializando estas propuestas. Era con nosotros, o está con nosotros, Julio César Bonilla Mosquera, candidato al Consejo de Medellín por el Pacto Decente. Muchas gracias, Julio César. Número 3. Número 3. Perfecto. Con el número... Quiero una cuñita. Nosotros hemos llegado a acuerdo, o sea, el partido en Antioquia, hicimos adhesión a la campaña de Luis Pérez Gutiérrez para la gobernación de Antioquia, piensa en grande, y para la alcaldía hemos hecho una cuestión de adhesión con el señor Rodolfo Ovea, que viene pensando en la gente, es el eslogan de él. Por eso nosotros llegamos a un acuerdo con esto, porque son uno indirectamente y otro directamente, Rodolfo Correa, que viene apoyando en su propuesta de gobierno y especialmente a la alcaldía de Medellín, el gobierno al servicio de la gente, como lo dice él, especialmente en la paz total y en la reconstrucción del tejido social y laboral de Medellín. Perfecto. Muchas gracias. A usted, Julio César, muchísimas gracias. Bueno, y recibimos ahora a Johan Cerinza, candidato al Consejo de Bogotá. Muy buenos días. Listo. Perdón. La Sí. mentira. Sí, o sea, es que nos están diciendo mentira. Que la salud está bien, suban aquí a la loma, venga, los invito, vecinos y vecinas. Así de simple. Suban aquí a la loma a ver si hay salud preventiva. Si es que el gobierno de Peñalosa vino y eliminó los territorios saludables. Entonces, que la salud está bien, que el trabajo está bien cuando no tienen prestaciones las personas, y cuando nosotros estudiantes nos toca trabajar como OPS y no tenemos seguridad social y nos toca pagarla en nuestro bolsillo y no tenemos derecho a la pensión, porque eso es un mito. No sean mentirosos, por favor, no nos digan eso y ahora no nos vengan a decir que la universidad privada la vamos a acabar. Nadie se dijo eso, vamos a priorizar y hacer un derecho fundamental de la educación. Y el 31 de julio firmaron la ley de la gratuidad en la matrícula en las 33 IES, 32 universidades y la ESAP, 33 IES en Colombia, matrícula cero. Entonces, no nos vengan a decir cuentos y mentiras y blasfemias de que es que todo está muy bonito y estamos en un cuento de hadas, cuando no es así, y por eso lo estamos cambiando y por eso necesitamos el cambio.
Bueno, perfecto. Entonces teníamos el video, el complemento, aquellas palabras reiterativas y el trabajo que se va a realizar para el Consejo de Bogotá. Bueno, ahora sí pasamos entonces a lo ya anunciado, encuentro con Canapro. Solidaridad que hace vida. Recibimos a Jimeno Fuentes, jefe de turismo. Jimeno, muy buenos días. Ok, aparece como no conectado, estaba conectado, creo que no, seguimos con los inconvenientes técnicos, definitivamente. Ok, entonces me confirman si ya está Miguel Ángel Pardo Romero conectado. Seguimos Presente, mi apreciada Ivy. Miguel, muy buenos Saludos días. vitales para tener pedagógico aquí. Yo presente, hemos estado ya hoy en ADEC Informe y también hemos estado en Recode Radio. Entonces, aquí a discreción. Corriendo, claro que sí, como siempre, tú acá el frente. Muchísimas gracias. Entonces damos la entrada a proyectos de ley estatutaria. Hola, Paola. El proyecto de ley estatutaria de la educación que sigue después de su radicación en el Congreso. Bueno, ¿y el doctor Carlos ya estará por ahí? Ya te confirmo, ya te confirmo. Hemos tenido bastantes complicaciones hoy técnicas. No sé. A ver si tenemos aquí alguna dificultad reportada y yo no me daba cuenta. No, ahí está listo el doctor Carlos. ¿Alguna dificultad? Bueno, vamos avanzando. Me aprecié, ahí entró doctor Carlos más cumplido, pues, ¿para dónde? No, no hablaré de novia o novio, porque todos somos incumplidos o cumplidos según el caso. Paula, un saludo vital, fraternal y pacífico para ti, para todo el magisterio, para la comunidad educativa, a todas y todos me han informado porque no son muy atentos a esas cosas, pero me dicen que hoy es el Día del Amor y la Amistad. ¿Es así, Ivy, Andrea? Sí, señor, este fin de semana. No, entonces, yo digo que es el fin de semana. Es el fin de semana, entonces digo una vez un abrazo de mucho amor, pues todo lo que estamos haciendo nosotros lo hacemos con mucho amor. Somos maestros por amor, por supuesto, porque somos maestros por vocación. Y bueno, y estamos hoy en la actividad social y lo hacemos también con mucho amor, amor revolucionario para algunos, como en el caso nuestro, pero amor a fin de cuentas. Entonces, Eso me gustó. y a nuestros compañeros y compañeras, y a nuestros compañeros y compañeras, amor y todos los días, ¿no? Porque no es un solo fin de semana. El doctor Carlos ya, pues, ahí Sí, señor. Doctor, muy buenos días. Recibimos entonces al doctor Carlos Rincón, abogado y asesor legislativo. Bueno. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Reiterar nuestro saludo de amistad, de amor para todos ustedes, para ti, Andrea, y por supuesto para todos quienes nos escuchan en estos momentos. Bueno, ahí, Ivy, te invito a ver el chat privado, el chat interno, porque el compañero Jimeno está como con dificultades de acceso, pero pareciera que fuera desde aquí. Bueno, doctor Carlos Rincón, bueno, hoy vamos entonces aquí a conversar nuevamente un paso adelante muy importante, ¿no, doctor Carlos? La radicación del proyecto de ley que se hizo el pasado martes a iniciativa del gobierno popular y pues respaldado por la mayoría, la abrumadora mayoría del sector educativo y por supuesto de las bancadas parlamentarias democráticas y avanzadas. Nosotros, como ya he sabido, doctor Carlos, pues hicimos una serie de observaciones que fueron incorporadas en buena parte al texto. Y entonces lo primero que pues vamos a mirar acá es acudir a su sapiencia en materia de derecho legislativo, de todo el proceso legislativo, y entonces plantear en primer lugar qué sigue en esta discusión, porque nosotros dijimos, bueno, vamos a plantearnos ante todo, le dijimos al gobierno, no puede salir ese proyecto con ese texto tan débil que fue su versión 1 y 2. Y le planteamos una serie de aspectos centrales que los hemos resumido aquí.
que si al caso ahora los volvemos a tocar, y esos aspectos centrales se volvieron un tema de discusión con el gobierno que incluso aplazó la radicación del proyecto. Incorporados esos temas, nosotros en todo caso salvamos el asunto señalando que los asuntos que no correspondan, es decir, que todavía que no se han incorporado o que requieren precisarse o requieren ser excluidos o requieren ser incorporados, pues tendremos la posibilidad del debate que inicia a partir de ahora en la Cámara de Representantes. Desde el punto de vista, ahora pasamos al contenido, pero desde el punto de vista del procedimiento, ¿es posible realmente que se puedan desarrollar, se puedan incorporar a la comisión, a la discusión de la comisión de la Cámara de Representantes, elementos nuevos o excluir elementos o modificar, etcétera, o precisar? Doctor Carlos. Sí, señor, profe Miguel, muy buenos días. Reiterar el saludo para todos los docentes del Magisterio Educativo que ahorita está compartiendo este importante programa. ¿Qué es importante de saber? Primero, que se trata de un proyecto de ley estatutario. Al tratarse de un proyecto de ley estatutario, tiene unas mayorías calificadas. ¿Qué significa esto? Que las mayorías calificadas del proyecto de ley estatutaria necesita, digamos, de manera constitucional, una mayoría absoluta. Primero eso. Segundo, requiere sin lugar a dudas de una participación de toda la comunidad educativa que según la ley 115 es una participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. En primer lugar, el proyecto de ley estatutaria requiere de su aprobación en una sola legislatura. La legislatura, según el nuevo artículo 138 constitucional, y digo nuevo porque es que tuvo una modificación recientemente con un proyecto de acto legislativo. Ese proyecto de acto legislativo, ese acto legislativo recientemente indica que los congresistas trabajarán desde el 16 de febrero, pero no se puede llevar a cabo el trámite entre el 16 de febrero y el 16 de marzo de proyectos de acto legislativo. ¿Qué es importante destacar? Es importante destacar dos cosas. La primera, que solamente tiene una legislatura para su aprobación, es decir, tenemos hasta el 20 de junio de 2024 para que surta los 4 debates. Debe ser por mayoría calificada, es decir, por mayoría absoluta, como les venía diciendo. Y por último, tiene un control previo y automático por parte de la Corte Constitucional. Todo esto nos indica que el proyecto de ley estatutaria tiene, sin lugar a dudas, un procedimiento, un trámite mucho más riguroso que el de cualquier otra norma, que el de cualquier otra ley. Y debe cumplir con tres elementos constitucionales que hacen parte de la ley estatutaria. Primero, unidad de materia. Segundo, identidad flexible. Y tercero, consecutividad. Todos estos tres elementos tienen que ver con que el título, el texto y la exposición de motivos sean absolutamente unívocos respecto de su radicación y estemos hablando de un derecho fundamental y no estemos hablando ni de un servicio público ni de un servicio público con función de un servicio público esencial. No estemos hablando de eso, ni estemos hablando absolutamente de esas características que tiene el servicio público, sino que estemos hablando de un derecho fundamental y que en el principio o el núcleo esencial de asequibilidad o disponibilidad tengamos en cuenta que el derecho fundamental también tiene las características de servicio público con función social, como lo indica el artículo 67 constitucional, y de allí tengamos en cuenta que
estas condiciones se puedan desarrollar a partir del derecho fundamental, cumpliendo con 3 principios. Unidad de materia. ¿Qué significa unidad de materia? Significa que el título, el texto y la exposición de motivos tengan univocidad, y de ahí para adelante las proposiciones que se propongan, valga el pleonasmo, y por supuesto todos los elementos que tengan en cuenta el derecho fundamental a la educación. Bueno, doctor, hablábamos de unidad de materia, hablábamos de identidad flexible, y el tercero decía cuál. Estoy aquí en la clase de Derecho. Consecutividad, profe Miguel. ¿Qué significa? Bueno, entonces ya vimos ejemplo de unidad de materia, está absolutamente claro. ¿Cómo lo de identidad flexible? Yo creo que pongámoslo también. Yo creo que estos asuntos son muy importantes ahora. Entonces, ¿cómo lo de identidad flexible? Un ejemplo. La identidad flexible y la identidad relativa de la que habla la Corte Constitucional significa que no podemos incluir en los segundos debates elementos que no hayan sido discutidos en los primeros debates. Es importantísimo que toda la comunidad educativa tenga en cuenta estos elementos, porque nos invita, nos convoca a participar alrededor del derecho fundamental a la educación. Bueno, y consecutividad, bueno, ya está precisado. Bueno, entonces ahora pasemos al otro aspecto, el tema del contenido, ¿sí? Digamos que nosotros, doctor Carlos, como es de su conocimiento, y lo expresamos así ante la reunión con las bancadas que tuvo el Comité Ejecutivo de FECODE el pasado lunes, las bancadas parlamentarias, tanto después del pacto y de otros sectores progresistas y alternativos y democráticos, pues nosotros expresamos más o menos que habíamos planteado incorporar al texto como 5 asuntos centrales. El primero de ellos, por supuesto, señalar que toda reforma educativa progresista requiere de establecer o centrarse o tener 2 ejes sine qua non, que es el primero, el de la financiación estatal y adecuada, porque por los derechos se materializan es con financiación estatal y por supuesto adecuada para que sean además derechos con dignidad, que se presten, que se logren sí prestar. Entonces digamos que ese es un aspecto para nosotros clave que requería ser incorporado. 2, el tema de las libertades académicas, dado que la escuela trabaja con la apropiación y generación de conocimiento, y necesitamos pues que queden claros los aspectos que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo y la posibilidad de que el conocimiento no tenga limitantes de ninguna índole, y que se pueda discutir para llegar a conclusiones de conocimiento más avanzado. 3, dijimos, también planteamos que no podría ser menor a las conquistas del movimiento pedagógico, es decir, y a las conquistas de la ley 115 del 94, y sobre esa base hicimos una serie de proposiciones en materia de garantizar los 3 grados de preescolar en los colegios públicos, en la educación media, en la Universidad de Educación Media Especializada, en que la educación de jóvenes y adultos quede realmente garantizada como parte de la educación formal, sobre educación inclusiva, sobre educación rural, sobre escuelas normales. Hicimos una serie de apreciaciones que para nosotros son sustanciales. 4, el tema que se está planteando aquí, que no podría tomarse como artículo rector el artículo 67, porque precisamente es el problema, negó los derechos, limitó el derecho, el artículo 67 de la Constitución, al señalar que el Estado no se obligaba al preescolar de 3 grados, sino al grado 0, no se obligaba a la educación media, sino hasta el 9º grado. La educación media realmente existe gracias a las luchas de FECODE en el país, pero pues obviamente todavía hay un 47% por fuera de las aulas en edad escolar en 10º y 11. Y también nosotros allí planteamos que el artículo 67 negaba pues una serie de asuntos, especialmente fuera de las edades, fuera de los 5 años, previo a los 5 años, posteriores a los 9 años. Y por eso decimos que el artículo 67 no podría ser el rector, y señalamos que lo que hay que invocar era toda la jurisprudencia que las calles y las cortes
han desarrollado en el propósito de considerar un derecho fundamental y ojalá algún día podamos hacer una reforma constitucional al 67 para poner a la educación en los derechos de primera generación. Digamos que estas reformas buenas que planteamos, usted conoce el texto como lo conocemos todos y todas. ¿Cuál es su opinión sobre las incorporaciones más esenciales, más importantes, quitemos la palabra esencial, más importantes, tanto que propuso FECODE, sí, como los que propuso el resto del sector educativo, los del sistema universitario estatal, etcétera, que vale la pena registrar entre la primera y segunda versión y la versión que después de una discusión con el sector educativo, como se lo planteamos nosotros, y no solamente con los tecnócratas, radicó el el gobierno el pasado martes. Sí, señor profe Miguel, es importante destacar, importantísimo, destacar que este proyecto de ley estatutario incluye, digamos, una trazabilidad absolutamente relevante respecto de la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Constitucional. Lo primero es decir y decirle a toda la comunidad educativa que esta es una iniciativa realmente que propone el Ministerio de Educación Nacional, pero que está rodeada de muchos elementos que la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ha incluido, ha reiterado, de manera absolutamente reiterativa, y como ex asesor de FECODE, puedo decir sin lugar a equivocarme, que la federación ha impulsado por parte de la garantía del derecho fundamental a la educación. Uno de esos elementos está en el artículo 2 relativo a la naturaleza y a los fines de la educación. Y es que establece que la educación es un derecho humano fundamental, un bien común. Esto es absolutamente, debemos reconocerlo, autoría de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, de FECODE, un bien común de todos y todas las personas que habitan el territorio colombiano. Es importante destacar que al reiterarse como un bien común, como un derecho humano fundamental, como una garantía de derecho fundamental, estamos hablando que tiene dos elementos. El primero, que es para todas las personas en cualquier edad, y el segundo, para todos los niveles de la educación. Digamos que yo quiero destacar esa absoluta certeza de que estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho que tiene intrínseca relación con la dignidad humana y que tiene intrínseca relación con la persona por el simple hecho de ser un ser humano. Entonces, toda esa relevancia, todo ese proceso tiene que ver con la dignificación, por supuesto, del derecho fundamental a la educación, con la dignificación del proceso, como lo indica en su artículo 33, si no me equivoco, de la profesión docente, y por supuesto, con la dignificación de la educación en otros elementos o situaciones de la vida de las personas, que incluye, por ejemplo, en su artículo 19, derecho fundamental a la educación campesina y rural, en el artículo 20, derecho fundamental a la educación para jóvenes, adultos y personas mayores. En el artículo 21 nos habla del derecho a la educación de las víctimas del conflicto armado interno. En el artículo 22 nos habla del derecho fundamental a la educación de personas privadas de la libertad, del derecho fundamental de pueblos étnicos para participar en el diseño de los sistemas educativos propios. En el artículo 24 nos habla del derecho fundamental a la educación para personas con discapacidad. Es decir, es un proyecto amplio que requiere, y como lo hablábamos en otros conversatorios con el profesor Miguel Pardo, nos indica de darle a esta propuesta del gobierno nacional propuestas
que signifiquen también llevar adelante este proceso en los términos legislativos que se consideraron previamente. Bueno, creo que esto ha sido clave, pues, ha sido un acierto participar en este proceso. La invitación a todo la comunidad educativa y el país es precisamente a dos invitaciones en una. La primera, obviamente, tomar el texto y ponerlo en discusión con el propósito de observar y hacer las observaciones ahora, porque son ahora que se pueden hacer las observaciones y que podemos llevar como ciudadanos y como organizaciones al debate de la Cámara de Representantes en su primera vuelta, como se dice, que es la debate en comisión. Este es un aspecto sustancial. Y segundo, creo que aquí hay que señalar que estamos entonces, acabamos de pasar una semana donde se resalta el tema del derecho, no solamente con la radicación del proyecto de ley estatutaria que estamos hablando, sino con el tema de la reparación al movimiento sindical, que reconocimiento como víctima, y ahora viene el tema de la reparación al movimiento sindical como víctima del conflicto armado. Y entonces estamos observando que estas propuestas, como por ejemplo la que estamos hoy trabajando aquí con el doctor Carlos, son producto de la movilización social y que se han vuelto hoy proyectos a iniciativa del gobierno popular. Se entendería que son del gobierno. No, yo creo que hay que resaltar en este punto. No son del gobierno popular, la presenta el gobierno popular, pero son de la movilización social, ¿sí? Del estallido social, y creemos que esto se está traduciendo en derechos. Por supuesto, hay muchas discusiones, pero creo que hay dos formas de afrontar el contenido. Una es haciendo lo que tenemos que hacer, es de pugnar porque se convierta en ley de la República con el contenido que la reivindique como ley estatutaria. Eso es muy importante, y no lo que está pretendiendo hacer la derecha, ¿sí? Que viene en un debate, ha iniciado un debate en la cual pretende señalar que destinar los recursos del Estado a la educación y al derecho como derecho fundamental es una inequidad y es un privilegio, porque los recursos del Estado, según ellos, deben ser para los particulares y no para la población que así requiere del derecho. Es una discusión que ya se abrió y que creo que nosotros debemos estar muy bien parqueados, como se dice popularmente, sobre ese tema para que podamos fortalecer e impulsar. Ya entra entre los proyectos de ley a fortalecerlo en el texto, pero también en la movilización social, que entre otras cosas está planteada por esta y otros motivos el próximo 27 de septiembre. Doctor Carlos, no sé si quisiera cerrar ya el tema con alguna de un minuto, porque ya aquí Ivy nos está haciendo las señas respectivas. Sí, señora, sí, señor, profe Miguel, y sí, señora, a mi querida Andrea. Quiero decirles lo siguiente, y es que el derecho fundamental a la educación es una iniciativa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Es decir, esto no es novedoso para FECODE, no es novedoso para el magisterio, no es novedoso absolutamente en la jurisprudencia constitucional para la Corte Constitucional. Es un tema que se recoge de todos esos conceptos que ha tenido, por ejemplo, profe Miguel, desde que su merced ha sido ejecutivo de la federación y ha sido el director del Centro de Investigaciones del CEID de FECODE. Quiero manifestar esto con absoluta certeza, porque realmente el derecho fundamental a la educación es una propuesta, y si, como lo hablábamos en otros conversatorios, es una propuesta real de la federación, que si la gente se detiene a leer el pliego de peticiones de este año precisamente, ahí se encontrará con que FECODE impulsa una ley estatutaria que garantice el derecho fundamental a la educación. Primero. Segundo, reiterar que este derecho recoge muchos aspectos jurisprudenciales
pero por supuesto que el magisterio colombiano tiene la posibilidad y debe tener la iniciativa para proponer en estos primeros debates en la Cámara de Representantes para cumplir con el principio de consecutividad, que significa no ir más allá de discusiones que no se hayan debatido al interior de los primeros debates, sino que significa dar los debates en las comisiones constitucionales relevantes según la ley tercera de 1992, que en estos procesos de derecho fundamental le corresponde a la Cámara de Representantes. En comisión primera significa que en estos primeros debates se propongan las iniciativas, se dé la discusión para garantizar el derecho fundamental a la educación. Y finalmente, reiterar que FECODE, que el magisterio colombiano ha dado una lucha trascendental por la financiación de la educación. Y eso está establecido en el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque en su momento, y está establecido en el artículo 365 del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro, de la Ley 2294 de 2023. Es decir, que esa financiación, que esos elementos estructurales para que superen y para que garanticen la educación están establecidos en los planes de desarrollo en una lucha, digamos, frontal y característica que ha dado FECODE para que este sistema general de participaciones incremente real y progresivamente sus recursos para garantizar el derecho fundamental a la educación. Es decir, FECODE ha hecho la tarea completa, profe Miguel. Bueno, doctor Carlos. Entonces, a la pregunta que hicimos, ¿qué sigue después de su radicación en el Congreso? Un gran debate para incorporar lo que resta en el texto, en esta primera comisión, teniendo en cuenta los principios que ha planteado el doctor Carlos. En segundo lugar, una gran movilización porque hay que fortalecerlo, y creo que eso es uno de los asuntos centrales, y en esto nos vamos a emplear a fondo. Quiero agregar entonces que además hace parte también de un compromiso que hicimos el pasado lunes las bancadas de los parlamentarias de los sectores democráticos con la Federación, de concurrir y de trabajar conjuntamente con este propósito. Y ya te dejamos entonces con la posta. Doctor Carlos, muchas gracias. Y Paola, muchas gracias. Y aquí quedamos entonces a disposición nuevamente. Muchas gracias a ti, Miguel. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Carlos Rincón, por el espacio, por nuevamente, como siempre, aceptar nuestras invitaciones al programa Encuentros Pedagógicos. Bueno, los invito, primero que todo quiero dar saludos, un saludo de amor y amistad, como decía Miguel, a Sonic US, María Elena Figueredo, Eduardo Clavijo, Actualidad Educativa, Magisterio DC, también a Rusmina Guzmán, un abrazo inmenso, sobre todo en esos días de amor y amistad. Gladys Osorio, Claudia Díaz, Jimmy Triana, Marina del Pilar Díaz, y también tenemos a Carlos Arturo y José Darío. Un abrazo inmenso de amor y amistad. Continuamos entonces con nuestro espacio de encuentro con Canapro, Solidaridad que hace vida, y recibimos a Jimeno Fuentes, jefe de turismo. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Jimeno, muy buenos días. Muy buenos días, un fraterno saludo para todos. De antemano, pues todas las excusas por los problemas de conexión que tuve. Pero pues bueno, aquí estamos para contarles unas muy bonitas cosas que tiene la cooperativa para todos nuestros asociados. Así es, Jimeno.
No, bienvenido nuevamente, no hay problema por aquellas dificultades técnicas y yo sí le quiero preguntar qué noticias hay hoy de Canapro y sobre todo para los asociados en los diferentes sitios vacacionales de la cooperativa y del exterior, porque me contaron que nos va a socializar eso. Claro que sí, entonces muy buenos días nuevamente, entonces comentarles que la cooperativa ha dispuesto como aprendizaje posterior a la pandemia, hemos establecido unos canales de atención muy importantes con nuestros asociados, entonces reiterarles que desde la tranquilidad y comodidad de la casa, a través de una llamadita telefónica al PBX de la cooperativa, extensión 7098, oído, 7098, desde la tranquilidad y comodidad de la casa, allí pueden averiguar si hay disponibilidad en las fechas indicadas para nuestros centros vacacionales. Lo segundo que quería comentarles, pues bueno, también para aquellos que les gusta la atención presencial, en todas nuestras oficinas, en los horarios establecidos, pueden hacer sus reservas. Segundo, ya están habilitadas las reservas para esta semana de octubre, por supuesto, el receso, y diciembre y enero. Comentarles que iniciamos hace apenas 4 días, el 11 de septiembre iniciamos el proceso de reservas para diciembre y enero, y con gran satisfacción comentarles que nuestros asociados ya han hecho ese proceso de programar sus vacaciones en nuestros centros vacacionales. Comentarles también que la cooperativa otorga un descuento especial en la tarifa en conmemoración del cumpleaños. La observación o el criterio es que la reserva debe disfrutarse, es decir, la ida al centro vacacional debe ocurrir estrictamente en el mes del cumpleaños. Todos los que están de cumpleaños ahora para septiembre pueden hacer su reserva y le aplicamos un súper descuento. También comentarles que el 29 y el 30 de septiembre vamos a vuelve la Feria de Turismo. Allí vamos a encontrar sorpresas, súper descuentos, y hemos tomado la decisión de que sea un evento también académico, es decir, que vamos a tener unos invitados muy especiales que nos van a contar de unos destinos súper especiales. Tenemos invitado a una persona que conoce muy bien del destino de Turquía, Dubái e Islas Griegas, una conferencia que va a ocurrir el sábado 30, y también tenemos un invitado que nos va a contar todo el desafío que ha tenido el turismo de naturaleza con el destino Caño Cristales. Entonces también hacerles la cordial invitación a que nos acompañen. Va a ser en la sede principal, en la 63/24, todos cordialmente invitados. Gracias por permitir contar estas bonitas noticias. Jimeno, a usted muchísimas gracias, está muy interesante y muy importante todo lo que nos comentó el día de hoy. 29 y 30, la campaña vacacional de Canapro. Bueno, muchísimas gracias. Damos entonces la entrada a nuestro informe capital. Informe capital, la actualidad del Magisterio bogotano. La actualidad del Magisterio bogotano. Recibimos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, muy buenos días. Hola, Ivy, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en esta mañana de sábado en Encuentros Pedagógicos. El informe nuestro en esta mañana tiene que ver con varios asuntos. El primero es que esta semana tuvimos una discusión con la Secretaría de Educación y con, una reflexión en torno al asunto del retén social o
la estabilidad laboral reforzada. Ustedes saben que la Secretaría de Educación emitió la circular 10, en donde abre un enlace para que las personas suban sus certificaciones para el tema de nuestros compañeros provisionales que quieren aplicar el tema de retén social. Uno de esos casos es el tema de las personas, los docentes en condición de discapacidad. Hay una dificultad grande en el tema de los tiempos para la expedición de los certificados, dado todo el trámite que debe hacer una persona desde la valoración médica inicial hasta que eso da curso por la entidad, bueno, hasta que es valorado por los especialistas del caso, eso da trámite tiene trámite en la entidad fiduprevisora y hasta que sale, eso demora más de un mes. Es una cuestión bastante complicada, teniendo en cuenta que esa circular pone como fecha límite el 20 de septiembre para subir esas certificaciones. Entonces, pusimos eso en conocimiento de la fiduprevisora, de la Secretaría de Educación. De hecho, nos sentamos, eso ocurrió el día de ayer, nos sentamos con Talento Humano, Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría, con fiduprevisora, con Servisalud, con Proservanda para analizar el caso. Tenemos dificultades con el tiempo porque ya están saliendo las listas de elegibles. Tengan ustedes presente que empezaron por el sector, por la OPEC rural, pero pues ya eso está en trámite, ya está en curso. Entonces, lo que se acordó es que para tramitar, para poder subir ese asunto del certificado de discapacidad, pues las personas les es válido, mientras que da, como les digo, su solicitud, todo el trámite, es válido radicar la certificación expedida por fiduprevisora, donde se dice que está en trámite esa certificación de discapacidad. Entonces, eso pues es una cuestión nueva. Aquí se las voy contando. Ayer se emitió un comunicado desde la AE en ese sentido. Para eso también pues la Secretaría de Educación se comprometió a extender el tiempo, las fechas para el cargue de esos documentos en el enlace que generó. Entonces, pues estamos esperando a que haya un comunicado aclaratorio de parte de la Secretaría de Educación sobre ese asunto. Y en tercer lugar, pues la Secretaría de Educación se comprometió en el tema de enfermedades catastróficas, a ampliar el espectro, incluyendo para eso la resolución 2291 del 2021 y la jurisprudencia sobre el asunto. Entonces, pues eso con relación a lo de retén social. Por otra parte, también tuvimos en la semana que terminó una reunión de Servisalud fiduprevisora con un tema central, y es hacer respetar los términos de los contratos para la prestación del servicio de salud. Y en ese sentido se presentaron una cantidad de casos. Se había generado un enlace para que las personas subieran las dificultades con procedimientos, atención en cirugías, dispensación de medicamentos y cosas por el estilo. Se pusieron en conocimiento de Servisalud, de la fiduprevisora, aunque el vicepresidente incumplió esa cita, el vicepresidente de la fiduprevisora, cosa que registramos como un muy mal antecedente, un muy mal gesto para no solo con la ADE, sino con el magisterio. Pero bueno, pudimos también lograr que se trataran esos casos que de verdad nos preocupan muchísimo. Esta semana también, ya se ha comentado en este programa, pues es importante haber participado en el evento de reconocimiento del movimiento sindical como víctima en el marco de conflicto armado. Caso muy importante, una deuda que empieza a saldar el Estado colombiano con el movimiento sindical. No me voy a extender, solamente lo registramos de una manera muy positiva. ¿Qué viene? Viene ahorita el evento este lunes 18 hay jornada pedagógica distrital. Abramos los espacios sindicales. Allá iremos, si ustedes nos invitan, estaremos allá comentando cuestiones relativas a los acuerdos de FECODE, toda la cuestión de el proyecto de ley de reforma al derecho a la educación, que es tan importante. Y bueno, hay mucho que hablar, particularmente el tema de la política en Bogotá, el asunto del próximo gobierno distrital, la política pública en educación para el distrito es un tema que nos debe ocupar, en el que nos debemos poner a trabajar. Los próximos comités locales. Tenemos comités locales 20, 21, 22 y 25 de septiembre. El próximo 20 son las localidades 7, 11, la 14 y 15. El día 21 de septiembre tenemos comités en las localidades 2, 12 y 13, en la octava, en la 18 y la 19,
El 22 serán los comités locales de la localidad 1, de la 3 y 17, la 9ª y la 10ª. Y el 25 cerramos con comités locales en las localidades 4ª, 5ª, 6 y 16. Y cierro diciendo dos temas, dos fechas que ya también se han mencionado en las intervenciones de quienes me antecedieron, y es el 27 de septiembre, todos y todas a acompañar la marcha, esa gran movilización nacional por la defensa de nuestras reformas sociales, las reformas del cambio. Muy importante, nos vemos a las 9 de la mañana en el Parque Nacional. Y el 28 les esperamos, de verdad. Es muy importante que vayamos al evento Pacto por la Educación, en un encuentro del magisterio con Gustavo Bolívar, donde presentaremos las líneas más importantes para el magisterio bogotano en política educativa. Se compromete Bolívar a firmar este pacto por la educación. Nos vemos a las 6, desde las 6 de la tarde, nos vemos en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, de las 6:30, pero pues lleguemos un poquito antes. Salón Rojo del Hotel Tequendama, 28 de septiembre. Allí nos vemos. Gracias, Andrés. Tenemos entonces unos compromisos importantes, 27 y 28 de Claro septiembre. sí. Claro Muchas sí. gracias, Andrés. Buen Feliz día, día y buen día para todos y todas. Gracias, Andrés. Bueno, continuamos entonces con la nota del director. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. En elecciones, la conquista de las capitales, un objeto de los partidos tradicionales en pro de la corrupción. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente. Siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula En elecciones, la conquista de las capitales, un objetivo de los partidos tradicionales en pro de la corrupción. En pocos meses se termina la administración de Claudia López de la capital colombiana. Después de casi 4 años de administración para los bogotanos, hasta ahora salen los gallitos politiqueros a criticar lo que se está haciendo en esta alcaldía. 8 de los postulados a la alcaldía de Bogotá hasta ahora son capaces de cuestionar a Claudia López, que durante estos años largos por la ejecución del presupuesto y desarrollo de las políticas sociales para los bogotanos, no lo hicieron. Ahora sí, en la carrera por la alcaldía de Bogotá, los candidatos Galán, Lara, Molano, Ramos, Quintero, Oviedo, Robledo y Vargas fungen en sus discursos populistas como los que van a salvar la capital de la hecatombe en que está sumergida la ciudad por la mala administración de la alcaldesa Claudia López. El caso más patético entre los candidatos es el lobo que se viste de oveja, Molano, que en el Ministerio de Defensa del gobierno Duque dio la orden de disparar a los manifestantes del estallido social cuando reclamaban en medio de la pandemia salarios para alimentar los hijos, becas para estudiar en las universidades, porque no hay plata en las familias colombianas para sufragar los gastos de la canasta familiar, mucho menos para el estudio. Este candidato también defendió al representante de la gente de bien, tal como lo hace María Fernanda Cabal. Defienden a Andrés Escobar, quien disparó a los manifestantes en Cali y es considerado el héroe del Centro Democrático. Pretende ahora este señor pasar de independiente, que no tiene nada que ver con el Centro Democrático, que no tiene nada que ver con la corrupción, después de haber defendido a Claudia Bunidén, la ministra de las TIC, en el robo de los dineros para la educación, que además, según la encuesta de la empresa Cifras y Conceptos en 2022, fue el peor ministro de la historia, incluso está por debajo de la misma exministra que defendió en ese entonces.
cuáles serán las pretensiones reales de estos candidatos y esos movimientos políticos representados y que han vivido de la corrupción, como el caso citado del exministro, que se han reunido y unificado con todos los sectores de la burguesía, con la consigna de tomarse a como dé lugar las capitales más importantes del país, eligiendo gobernadores y alcaldes. Asusta escuchar los líderes de la derecha que asumen estas candidaturas no para darle a los colombianos políticas sociales de mejoramiento, sino que hablan de recuperar, de reposicionarse en el mapa político, porque no se puede dejar que el cambio se siga dando. Eso no puede ser posible. Hay que aliarse, dicen, con el que sea y como sea para detener el gobierno del cambio, y que toca desde ya la toma de esas gobernaciones y capitales para nuevamente tomarse a la presidencia de la República. No hablan de elegir, sino de tomarse. ¿Qué criterio democrático será ese? ¿Y qué cambios es que se proponen frenar? ¿Será la reforma laboral, que tiene como prioridad recuperar los derechos laborales de los trabajadores, como el contrato a término indefinido o la estabilidad laboral, las horas extras, las horas nocturnas, los dominicales, la igualdad de oportunidades sin discriminación por razones de género, garantías laborales para los trabajadores y trabajadoras domésticas que son invisibilizados? Estos son algunos cambios a los que se oponen los candidatos que están agrupándose con este fin, de no dejar que los colombianos puedan mejorar la calidad de vida de los más pobres a partir de las garantías laborales que ofrece el gobierno de Gustavo Petro, y del cual ha hecho parte el candidato a la alcaldía Gustavo Bolívar durante la representación en el Senado de la República, defendiendo las reformas del cambio. Una de ellas, la reforma a la salud, que busca poder llegar a todos los hogares colombianos, en especial a aquellas familias que siempre han padecido la falta de atención médica y preventiva, es decir, a los pobres. Que en especial ellos puedan tener una atención primaria para que no se enfermen o pierdan la vida por salud y la falta de una atención médica adecuada y oportuna. Que la salud llegue a todos los rincones del país, en ciudades y campos olvidados, ultrajados por la violencia, a todas las comunidades sin discriminación, es decir, a donde nunca ningún gobierno ni candidato como los actuales jamás se han preocupado ni se preocupan por la salud del pueblo. Sabemos de cómo el dinero de la salud sirvió para enriquecer a los corruptos de la contratación, del suministro de los medicamentos. En este aspecto, los sobrecostos saltan a la vista de cualquier revisión fiscal, al igual que los beneficiarios falsos. Así, se dan los contratos a empresas sin requisitos. Las EPS son cómplices del prevaricato por omisión y otros delitos que han funcionado durante los gobiernos liberales y conservadores y del Centro Democrático, que ahora pretenden recuperar los nichos de la corrupción desde la conquista de las alcaldías y gobernaciones para impulsar a un candidato a la presidencia de Colombia con un traje a la medida de la corrupción. A todos los trabajadores y desempleados, el llamado es defender las reformas del cambio el próximo 27 de septiembre. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Así es. Señor director, muchísimas gracias. No olvidemos el compromiso reiterativo el 27 de septiembre. A propósito, seguimos entonces con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Miguel, te recibo nuevamente. Bienvenido. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos.
Así es. Implementación de acuerdos, fortalecimiento organizativo y preparación del 27 de septiembre. Miguel. Bueno, Ivi, muy rápidamente, esta semana fue una semana que la podemos resaltar con dos hechos importantes. Uno, fue una semana en la cual hay un reconocimiento y un proceso de restitución de derechos a la población. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, la federación se concentró esta semana en un proceso para nosotros absolutamente necesario de fortalecimiento de su organización, que es el principal instrumento que tenemos los trabajadores, y en este caso los maestros y maestras, para poder lograr las conquistas y especialmente en este momento las reformas que propone el gobierno popular y la movilización social. Rápidamente, ¿qué significa haber dicho que esta es una semana en materia incluso histórica, se puede señalar en materia de derecho? En primer lugar, la erradicación del proyecto de ley estatutaria, ya lo hablamos aquí con el doctor Carlos, le hemos hecho un seguimiento en este programa al tema de los primeros textos, los aportes, etcétera, y ahora la erradicación. Lo haremos a renglón seguido con el trámite que viene. En segundo lugar, una reunión con las bancadas parlamentarias democráticas para lograr hacer acuerdos sobre varias materias. La primera materia pues tiene que ver con el proyecto de ley estatutaria, la segunda con que se logre aumentar el presupuesto en la discusión que inicia para el 2024 el presupuesto nacional, ya lo dijimos en el caso de educación, de 58 a 70 billones de pesos que van destinados a dignificación de la labor pedagógica de todos los integrantes de la comunidad educativa. Me estoy refiriendo a salarios, me estoy refiriendo a infraestructura escolar, me estoy refiriendo a bienestar escolar, y entonces para nosotros es muy importante señalar que la movilización y los acuerdos se podrán materializar, estos ascensos, etcétera, sobre la base que logremos también en la movilización que el presupuesto se apruebe. En tercer lugar, pues el reconocimiento como víctima del conflicto armado del movimiento sindical. Este es un hecho histórico, ya lo hablaron aquí nuestros panelistas sobre el particular, pero no por eso nos dejamos de resaltar, y vienen pues todos los procesos de reparación, pero creo también que hay que resaltar lo que aquí dieron nuestros colegas, que es resaltar nada menos ni nada más que en primer lugar lo que planteó el presidente de la República, el sindicalismo, sin sindicalismo no hay democracia, y que pues va a ser un propósito de reconocimiento y de reparación, que haya cientos y cientos de funcionarios del Ministerio de Trabajo contribuyendo a constituir sindicatos y ejercer el derecho a la asociación. Se movilizaron los provisionales en el país esta semana, y queremos señalar que es una movilización que en ningún caso entra en contradicción con la defensa del ingreso por concurso. Sería estúpido plantearlo, voy a decirlo en términos muy poco académicos, pero es que hay interesados en que los maestros provisionales nos volvamos antagonistas de los maestros en prueba, en propiedad, y todo en todas las responsabilidades de FECODE. No hay tal, porque FECODE fue la que ratificó en la conquista del Estatuto Docente del 79 el ingreso por concurso, y seguimos peleando para que el concurso sea por medio de una serie de pruebas que reconozcan el carácter de la profesión docente, y no para todos los profesionales. Eso es otra cosa. Y seguimos reivindicando la lista de elegibles, y seguimos señalando que cuando se acabe la lista de elegibles ya debe estar preparado el otro concurso. Entonces no hay ninguna, esos son invenciones del sindicalismo amarillo y paralelo que no conquista nada, y sí trata de derrumbar pues nuestras conquistas. Todo lo que se está planteando por el trabajo y no los provisionales no se contradice con lo anterior, y se trata pues de buscar una serie de salidas que en ningún caso, repito, se contradice con lo que hemos planteado. Yo creo que el compañero Bayán ha expresado lo de Bogotá con mucha claridad. Y pues en las mesas de implementación de los acuerdos hemos iniciado ya discusiones mucho más precisas sobre el proceso de ascensos, que es muy importante, sobre el tema de la discusión de la jornada única,
ya está ratificado el reconocimiento al retroactivo a 1 de noviembre a los maestros y maestras que ascendieron en la última cohorte, y finalmente pues también está planteado ya el tema del reconocimiento de las horas extras de los orientadores, el derecho que tendrán vía reforma del decreto de salarios. Ahora veo por ahí algunos sindicatos de paralelos ganando indulgencias con avemarías ajenas, como dice mi señora madre. Entonces, digamos que esto está en desarrollo y estaremos pues muy prestos, pero quiero insistir en eso, compañeros. Esto requiere financiación. La financiación requiere aprobación del presupuesto nacional. La aprobación del presupuesto nacional, el aumento para educación, para dignificación, requiere movilización. Y la movilización por eso y por las reformas no es contra el gobierno alternativo como pretenden algunos, sino la movilización es contra ese sector mezquino del viejo establecimiento neoliberal y de la extrema derecha, que pretenden ahora decir que entonces no pueden soltar un peso ni un derecho, porque eso es darle privilegios a la población. Ellos le llaman privilegios a la población lo que el mundo contemporáneo y la civilización le llama derechos y Estado social de derecho. Bueno, esa es la rancia derecha que tenemos, pero la movilización social será mucho, pero mucho más fuerte. Y en segundo y último lugar, hubo más o menos 5 eventos de la federación en esta semana, donde se reunieron todos los secretarios de las 34 filiales de jurídicos, pedagógicos, de deportes, de bienestar, de derechos humanos y por supuesto la Secretaría de Prensa, los 34 filiales de FECODE con sus secretarios de prensa, sus equipos periodísticos, también los de la CUT. Nos reunimos también para que todo el trabajo que vamos a hacer de prensa, publicidad y propaganda vaya destinado a 2 cosas: a una movilización social, a una defensa de la institucionalidad, no a los golpes de Estado, para lograr las reformas sociales. Y en ese orden de ideas es nuestro interés que todo el mundo se involucre también en las comunicaciones, no solamente que se reciban los Twitter, los Facebook, los WhatsApp, sino que cada uno de nosotros y de nosotras procedamos a desmentir una falacia de las que está diciendo por ahí una señora poco cabal o una paloma alejada de la paz, unas falacias terribles, ¿no? Entonces, que cada uno de nosotros pusiéramos un Twitter, un Facebook, algo que aclarara. Son 340.000 maestros y maestros que con su pedagogía y su argumento van a deshacer cualquier pretensión de sabotear por la vía de la mala propaganda de las reformas. Sí, Miguel, listo. Perfecto. Una réplica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos los invitados que estuvieron, que aceptaron la invitación de Encuentros Pedagógicos. Agradecemos a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas a Paula Carvajal. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 de la mañana a esta hora, por Facebook de Renovación Magisterial. Les habló Andrea Poveda. Un feliz fin de semana de amor y amistad. Feliz día para todos los compañeros y compañeras de Renovación Magisterial. Y saludos a Paula, no a Paola. Un abrazo a todos y todas. Paula Carvajal. No, el que me quedó, que fui yo. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.